Bienvenidos. Gracias por estar acompañándonos en este breve entrenamiento. Mi nombre es Octavio Valencia. Soy un asesor aquí en la Oficina para el Desarrollo y el Apoyo a los Pequeños Negocios. El nombre completo es UC Merced SBDC. Básicamente es el Centro para Apoyo a los Pequeños Negocios que está auspiciado por la Universidad de Merced, aquí en el Condado de Merced. Los servicios que proveemos son servicios gratuitos. Principalmente nuestra labor es informar a las personas de negocios con respecto a sus proyectos, con respecto a la planeación, con respecto a la operación y cualquier tipo de ayuda que necesiten de nosotros. Entonces, nuestro propósito es traer la información y los recursos que pudieran serles útiles para incrementar su eficiencia, su probabilidad de éxito, etcétera. Entonces, en esta ocasión vamos a tratar de manera breve lo que es un plan de negocios. Para muchos de nosotros que somos pequeños negociantes o que hemos sido pequeños negociantes, probablemente no podemos ver de una forma tan clara la utilidad y el beneficio de un plan de negocios. Entonces vamos a aprender de manera superficial qué es lo que hace un plan de negocios, para qué sirve, qué tan necesario es, en qué nos podría ayudar, etcétera. Entonces espero que nos acompañen hasta el final del video y espero que esta información les sea muy útil. Aquí en esta gráfica también tenemos la dirección de la página web para nuestra organización, ucmercedsbdc.com, en donde tenemos información para usted en español y lo invitamos a que la visite y la revise. Usted va a buscar la pestaña que dice SBA o SBA Español. Después se va a ir a donde dice Guía de Negocios y después va a encontrar otra pestaña que dice Planifique su empresa. Y ahí es donde va a encontrar más información como un complemento a esta introducción al tema. Entonces, en esta primera lámina lo que vemos es que hay tres básicos niveles o tres estilos de planes de negocios. Está el sencillo, que es para un negocio pequeño. El tradicional, pues que es, un poquito más amplio para un negocio ya de mediano riesgo con respecto a capital, etcétera, y que requiere un poco más de profesionalización. Y también están los planes de negocios profesionales que ya son bastante completos y son para empresas pues de un nivel pues mucho mayor y van a tener unos requisitos muy altos con respecto a la claridad y la profundidad en que cada uno de los temas que ahí se traten tienen que verse desarrollados. Para un pequeño negociante, que probablemente usted sea un pequeño negociante, no es tan elemental ni es un requerimiento que se desarrolle un plan de negocios tan exhaustivo. Pero vamos a explorar cuáles son los elementos que sí debería de tener su plan de negocio, aun cuando su proyecto no sea tan grande de inicio, ¿verdad? Entonces, en esta lámina que nos pregunta qué contiene un plan de negocios, vamos a ver que en primera y en principio debemos de tener un resumen ejecutivo con la descripción del producto o del servicio que tengamos en mente. Es decir, al leer este párrafo nos debe de quedar completamente claro cuál es el producto o cuál es el servicio. Muchas veces me he encontrado con clientes que cuando vienen a nuestra oficina todavía no tienen definido del todo la idea de su servicio, de su producto. Entonces el crearlo aquí para el plan de negocio pues es algo bastante útil que ayuda a empezar a aclarar el panorama. También en el segundo puntito que vemos por aquí es el equipo de trabajo. Muchas veces personas que tienen experiencia en cierto ramo, en cierta industria, se deciden iniciar algo por cuenta propia, pero no tienen, y esto es algo muy común, no tienen experiencia administrativa o en cuestiones de negocio. Entonces es importante a la hora de hacer un plan de negocios ver que haya un equipo que reúna entre los miembros las características o las capacidades que se requieren para que un negocio funcione de manera correcta o tenga una mayor probabilidad de éxito. Entonces en esta área nos da la oportunidad para explicar
todas las personas que van a estar a cargo del negocio y que van a tener una influencia en las diferentes áreas del negocio. Y bueno, eso es lo que es. El siguiente punto es un análisis de mercado. El análisis de mercado básicamente es lo que nos va a dar a saber si hay mercado o si hay suficientes personas que demanden el producto, que quieran comprar nuestro producto, y si tienen la capacidad de comprar el producto. Más adelantito vamos a analizar un poquito más a detalle, pero básicamente lo que se busca es de que si voy a lanzar un servicio, por ejemplo, en esta comunidad, vamos a tomar Merced como ejemplo, un servicio que haya suficientes personas dentro de esta comunidad con la posibilidad de pagar ese servicio y con la necesidad o con el deseo de adquirir ese servicio. Después, un plan de mercadotecnia. Si ya establecemos un negocio, ¿cómo vamos a dar a conocer que nuestra empresa está ofreciendo ese servicio o ese producto? ¿Cómo vamos a estar en la mente del cliente en el momento en que el cliente tenga la necesidad de nuestro producto o de nuestro servicio? Bueno, pues se requiere un plan de promoción para llegar a la mente y para estar frescos en la mente de las personas. Todo esto también se estructura muy bien en un plan de negocios. La siguiente cosa es un plan financiero o de inversión. Generalmente, cuando una persona está planeando un negocio y no tiene experiencia previa en el mundo de los negocios, se omiten bastantes gastos que simple y sencillamente la persona no puede prever o anticipar, y se convierte en error de cálculo con respecto a el gasto en muchos rubros también. Entonces, por eso es importante, antes de iniciar el negocio, estar muy en claros que tenemos la capacidad financiera para, no solo para iniciarlo, sino para también sostenerlo durante el tiempo que tome, que empiece a rendir frutos, que llegue al punto de equilibrio y que empiece a dejar algo de utilidad. Bien, en la siguiente lámina dice resumen ejecutivo. En el resumen ejecutivo se va a incorporar cuál es el modelo de negocio, es decir, cómo yo voy a obtener utilidad. Si es un servicio, pues es proveyendo el servicio y se puede identificar con sus características. Si es un producto, bueno, se especifica el producto, se dice si se va a vender a menudeo, si se va a vender solo en línea, si se va a vender por mayoreo. Vamos explicar si uno va a ser un proveedor para otras empresas mayores, pues todos los detalles que dejen muy en claro cuál es nuestro modelo de negocios, cómo vamos a conseguir nuestra utilidad. La descripción del producto o servicio tiene que estar aquí también especificada con completo detalle. Como les decía, muchas veces las personas cuando se acercan a nuestra organización tienen una idea de negocios, pero esa idea del producto o del servicio va cambiando en medida que se sigue explorando, se va ampliando. Muchas veces se abren diferentes canales de flujo de efectivo porque se expande lo que el cliente tenía en mente al momento que llegó con nosotros. También vamos a especificar cuál es el problema que nuestro producto viene a atender, viene a resolver. Es decir, buscando el por qué la gente va a comprar nuestro producto, en qué le va a ser útil. Y también en esta parte va la información personal o empresarial. Uno de los factores importantes con respecto a el por qué tener la información personal dentro del plan de negocios es porque si se requiere alguna inversión, pedir un préstamo, por decirlo así, bueno, nuestro crédito personal influye también y es tomado como parte de qué tan, en inglés se llama credit worthy, o qué tan merecedor del crédito es usted en lo personal, siendo que usted sería el dueño de su negocio, si es un solo dueño, ¿no? También aquí en la parte de abajo de la lámina dice qué es su empresa y por qué tendrá éxito. Eso es en sí, de una manera muy reducida, lo que debe de describirse con la mayor claridad posible en lo que viene siendo el resumen ejecutivo. Muy bien, en la parte del equipo de trabajo, aquí en esta lámina,
vamos a poner la experiencia administrativa y operativa del equipo. Hay que tener las descripciones, bibliografías y los roles de cada miembro del equipo. Si vamos a hablar de un restaurante, por poner solamente un ejemplo, si yo tengo experiencia como cocinero y voy a poner un restaurante, bueno, a lo mejor yo voy a estar cocinando, pero también se requiere de un gerente. Entonces, ¿quién sería el gerente? Bueno, vamos a decir que la gerente sería mi pareja. Bueno, ¿cuál experiencia tiene como administradora de mi pareja, administradora o administrador de restaurantes, ¿no? Entonces, esto es precisamente para ver que las personas que van a estar a cargo de las diferentes áreas del negocio tengan una experiencia dentro de esa área. Y si no la tienen, no quiere decir de que ya por eso entonces no pueden tener un negocio. No, simplemente si yo no tengo experiencia cocinando, por volver al ejemplo, a lo mejor yo soy administrador de un restaurante, pero en sí no tengo experiencia como cocinero, pues lo único que eso implica es que tengo que contratar cocineros con experiencia y ya los pondría aquí como parte del equipo de trabajo. Muy bien. Entonces, las empresas grandes tienen que llenar todos estos puestos con personas que han demostrado su capacidad y su experiencia, esto para dar confianza a los inversionistas. En los pequeños negocios muchas veces somos hasta familiares y básicamente pues diría uno coloquialmente se echa mano de lo que hay, ¿verdad? Pero sí vale la pena tener por lo menos muy en claro que hay diferentes áreas del manejo de un negocio que requieren de especialización, la contabilidad siendo una, por ejemplo, y que se tiene que contratar expertos para que manejen esa parte y de esa manera incrementar las posibilidades de éxito de nuestro negocio, ¿no? En la siguiente sección está el análisis de mercado. Básicamente es importantísimo conocer a la competencia, conocer la industria, conocer, aquí están los puntos en la lámina, la demanda, o sea, ¿qué tan demandado va a ser mi producto o mi servicio? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Mi industria está en crecimiento? ¿El área en la que voy a entrar está en crecimiento? ¿O es una área donde ya el producto o el servicio está en declive y está próximo a terminar su ciclo de vida? ¿Y cuál es la competencia? Comparar si es un producto, pues producto a producto, pero también todas las bondades que ofrece como empresa la competencia que ofrece el mismo producto que quizás yo tengo en mente y empezar a ver yo cómo me voy a diferenciar y cómo mi servicio o mi producto va a ser mejor que el que ofrece la competencia. Entonces a eso es básicamente a lo que se requiere el análisis de mercado. No quieres iniciar a vender un producto en un lugar donde a lo mejor la capacidad de compra de las personas que viven ahí pues es mucho menor a la capacidad de compra que es la ideal para tu producto o tu servicio. Eso es simplemente un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo a modo de chiste. Es como ese dicho que hemos escuchado, seguramente ustedes ya lo han escuchado, que pues como que sería raro ir a vender paletas de hielo a Alaska, ¿no? O ponerse a vender abrigos en una zona de muchísimo calor, ¿no? Entonces hay que pues precisamente nada más asegurarnos de que el producto o el servicio que vamos a ofrecer tiene demanda, que hay mercado y que lo pueden adquirir nuestros clientes potenciales. Ahora, en la siguiente lámina, y es otro de los elementos del plan de negocios, es cuál es el plan de mercadotecnia. Se maneja un concepto que son las 4 P's en inglés, que es producto, precio, lugar y promoción. Aquí al ponerlos en español, en lugar de lugar, pues no tiene P, pero ahí es place, que es lugar, ¿no? Entonces, producto, precio, lugar y promoción son los 4 factores más importantes para el éxito de un negocio, para que se venda un producto. Pero para eso hay que contestar 2 preguntas. ¿Cuál es tu ventaja competitiva? ¿Cuál es tu ventaja competitiva? Al compararte con otros servicios o con otros productos, con otros proveedores, ¿qué es lo que te hace mejor a ti que las otras opciones? En segunda, ¿cuál es tu identidad corporativa?
cómo te quieres presentar como negocio. Y como unos ejemplos a cómo presentarnos es, hay negocios, hay productos que compiten, hay empresas que compiten proyectando una imagen de calidad y el precio no es un factor que ellos consideren, sino quizás hasta al contrario, el precio va a ser alto y se van a proyectar con una imagen de mucha exclusividad, de mucha categoría, muy elegante, y esa sería la imagen corporativa. Por otro lado, puede ser un negocio que se quiera proyectar como un negocio que compite con rapidez, hablando por ejemplo de un restaurante de comida. Puede haber negocios que compiten por la rapidez y por el precio, por decir así, y no tanto por el prestigio que pudiera implicar ir a comer en ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, al definir estas dos cosas, definimos básicamente la personalidad de nuestra empresa, y eso es lo que vamos a nosotros tener en cuenta a la hora que desarrollamos el plan de mercadotecnia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para desarrollar el plan de mercadotecnia? Primero, contestar estas dos preguntas y después definir el perfil del cliente ideal. ¿A qué mercado voy a llegar? Y eso lo tenemos que tener muy en claro, porque dependiendo de eso vamos a buscar los diferentes canales para llevar nuestra idea, nuestra oferta, nuestra promoción hasta ellos. En el plan de mercadotecnia, vamos a proyectar la demanda del producto y vamos a explicar cómo vamos a llegar a ese mercado. Si ya sabemos que hay un mercado, ¿cuáles son los mecanismos mediante los cuales vamos a llegar a ellos y llevar nuestro mensaje y que nos conozcan para que cuando tengan necesidad o deseo de consumir nuestro producto o servicio, pues sepan dónde encontrarnos y ser nosotros la opción que se les viene a la mente, ¿no? ¿Quién es tu mercado y cómo vas a llegar a él? Eso es precisamente lo que se responde en esta sección del plan de negocios. Y de aquí vamos a pasar al plan financiero o el plan de inversión, que es de una importancia tremenda. Aquí vamos a encontrar el presupuesto de arranque. Y ya desde aquí les comentaba hace unos minutos que he encontrado en la práctica muchas personas, es decir, la mayoría quizás, no tienen muy bien calculado, por lo menos en la visión que tienen, la cantidad de la inversión a la hora de arrancar un negocio. Entonces ya cuando empezamos a ponerlo en un documento de Excel, a hacer una proyección financiera, una proyección gráfica, empezamos a enumerar conceptos que muchas veces no se habían contemplado, y entonces el presupuesto de arranque tiende a ser por lo general mucho mayor a lo que se había anticipado, y esto por supuesto es importantísimo como un elemento que se tiene que tomar en cuenta antes de dar el paso y antes de tomar la decisión de arrancar con un negocio, solo para saber que se tiene la capacidad de llevarlo a fin y de darle la oportunidad de que inicie a generar ganancias. También el presupuesto operacional, eso es algo que escapa muchas veces de lo que tienen contemplado las personas antes de iniciar un negocio. Es decir, hay ciertos gastos fijos que van a estar fijos desde el día uno, desde el momento que abramos la puerta. Si volviendo al ejemplo de un restaurante, pues si abre el restaurante las puertas, ya hay gastos fijos que van a estar ahí, empleados, la renta del lugar, gas, luz, agua, aseguranzas, toda una serie de gastos que es un gasto operacional y es fijo, y hay que tenerlo muy en claro porque hay que planear que los ingresos nos den para eso, y esperamos en un cierto tiempo más allá para dejarnos la utilidad, lo cual es el punto de equilibrio que se menciona aquí en el tercer punto, que es proyección de ingresos y punto de equilibrio. El punto de equilibrio, si es un término que no han escuchado antes, pues es básicamente saber con qué nivel de ventas voy a poder solventar todos los gastos fijos. ¿Cuánto necesito? Es responder a la pregunta, ¿cuánto necesito vender? ¿Cuánto necesito que entre a mi caja para poder pagar todos los gastos fijos y no estar poniendo de mi bolsa? Eso es muy, muy importante nuevamente, porque una vez que tengamos el punto de equilibrio, hay que ver si el mercado existente creemos que sea suficiente, y si no lo es, pues ver cuáles serían los ajustes necesarios para nuevamente anticiparnos
a las cosas y poder planear para ellas. El flujo y balance de caja, importantísimo, y tiene que ver con las mismas proyecciones financieras para asegurarnos que va quedando algo para ir, que va quedando algo en caja para ir saliendo con los gastos proyectados. Muchas veces los gastos se proyectan cada 3 meses, etcétera, o gastos a futuros que hay que estar al pendiente de que se vaya generando ese fondo para poder cumplir los compromisos financieros. Y también las fuentes de inversión. Generalmente en un negocio que inicia, pues es con inversión privada. Es el mismo dueño o algún préstamo familiar, ese tipo de cosas. ¿Por qué es así esto? Porque los bancos no prestan dinero para negocios que apenas van a iniciar, si es que no, como requisito mínimo, tienen ya un par de años en que han tenido ganancias en la misma área de negocios. Entonces, si va a iniciar este negocio con alguna ayuda de algún tipo del gobierno, con alguna grant, pues básicamente aquí se pone de dónde va a salir la cantidad total de la inversión. Si son varios socios, bueno, ahí estaría especificado también. En la siguiente lámina agregué esto que es un elemento que se llama un análisis SWOT. En inglés es fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Esto yo lo agregué aquí como una recomendación porque considero muy importante identificar cuáles son los factores críticos para el éxito de un negocio. Y al crear el plan de negocio se nos va a resolver esa pregunta en gran medida. Sin embargo, algo que yo he visto muchísimo en la práctica es que si no visualizamos hacia el futuro y anticipamos cosas que pudieran o no suceder, y si no nos damos cuenta mediante un análisis de nuestras fortalezas para aumentar la probabilidad de éxito del negocio, de nuestras debilidades, porque esto es muy fácil ver nuestras fortalezas, pero es muy difícil aceptar que tenemos debilidades. Entonces, si no vemos cuáles son nuestras debilidades con respecto a nuestra capacidad para manejar un negocio, para iniciar y manejar un negocio, pues no vamos a poder anticiparnos a ellas y planear para ellas. Entonces, mi recomendación sería gastar bastante tiempo o suficiente tiempo en esto de las debilidades para poder anticipar y cubrir los huecos antes de que se vengan los problemas. Las oportunidades y las amenazas. Hay muchos factores por ahí que tienen que ver con oportunidades y con amenazas que son muy específicos de cada mercado y de cada producto. Entonces eso ya se podría analizar uno a uno. Bien, pues hemos llegado al final de este breve programa, de esta muy breve introducción a la utilidad de un plan de negocios. Resumo diciendo que lo que un plan de negocios va a hacer para usted son dos cosas. Uno, le daría la oportunidad de generar una mucho mayor claridad en su plan para su negocio. Y en segundo, le va a reducir en algún porcentaje el riesgo o la probabilidad de que llegue usted a fracasar en su negocio. ¿Por qué? Porque va a anticipar todos estos factores que son importantes para el éxito de los negocios y los va a poder estudiar y va a poder pues hacer algo al respecto, modular, digamos, o adecuarse o adecuar su producto o su servicio o adecuar su precio o adecuar lo que tenga que adecuar para el mercado en el que usted va a estar operando. Bien, pues con esto ya cierro recomendándoles nuevamente que soliciten nuestro apoyo para poderles ayudar uno a uno. Les recuerdo que eso es absolutamente gratis. Les deseamos muchísimo éxito en su proyecto y ojalá que podamos atender a cualquiera de sus preguntas o sus necesidades. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Le invitamos a compartir esta información con quien crea usted que le pudiera ser útil. Hasta pronto.